Soy Mariano Cantón, del equipo de atención educativa de la ONCE en el CRE de Alicante. Yo soy Ana Cansino, del equipo de atención educativa del CRE de Sevilla. Ambos pertenecemos a la red de especialistas de la ONCE en el área de plástica. Vamos a tratar de explicar cómo trabajar en plástica con alumnos discapacitados visuales. Al ser un área muy amplia, trataremos aspectos concretos. Lo primero que vamos a introducir es el desarrollo de habilidades manipulativas básicas que consideramos transversal en todas las áreas y para todo el alumnado. Para ello vamos a intentar explicarlo con un PowerPoint que vamos a compartir. Adquisición y desarrollo de habilidades manipulativas básicas en el alumnado con discapacidad visual. Consideraciones generales. Las habilidades manipulativas básicas son todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación manual. Son acciones motrices que, estructuradas y organizadas de una forma secuencial, permiten realizar tareas específicas que paulatinamente alcanzan mayor complejidad a medida que crece y se desarrolla. Son comunes a todos los individuos y la repetición para adquirirlas es esencial. La falta de visión impide a los niños y niñas ciegos observar lo que sucede a su alrededor y, por lo tanto, conocer los elementos del entorno e imitar las acciones de los demás para aprender. Es decir, impide descubrir por sí mismos cómo coordinar sus propios movimientos para conocer objetos y realizar tareas manipulativas específicas. Es importante que desde una edad temprana se establezca un programa específico de desarrollo del tacto. La manipulación y el conocimiento de los objetos y sus características, forma, textura, tamaño, dureza, peso, temperatura, estado, unido a la buena coordinación manual, permitirán al alumno que las funciones de percepción y ejecución puedan realizarse armónicamente. Las dos manos deben complementarse para desarrollar adecuadamente las actividades. El alumnado ciego precisa de una metodología específica para desarrollar su aprendizaje adecuadamente. El adulto debe planificar los materiales y las técnicas más adecuadas para la habilidad objeto de aprendizaje, teniendo en cuenta las características del alumno o la alumna. Será mano sobre mano, el maestro realizará la tarea y el alumno le toca para percibir posiciones y movimientos de las manos. Modelado. El alumno realiza la tarea y el maestro moldea las manos para el correcto aprendizaje. Una explicación verbal específica y adecuada debe ir siempre unida a la tarea que se realiza. Se debe ofrecer un modelo de actividad para que sirva de ejemplo al alumno. Objetivo. El objetivo de las destrezas manipulativas básicas es desarrollar el sentido del tacto y habilidades adecuadas para el uso de las manos. La importancia de las habilidades manipulativas básicas para el desarrollo del tacto será para conseguir la autonomía, para la lectoescritura y para el desarrollo integral de los alumnos. Motricidad fina. Se refiere al control de los movimientos finos, pequeños y precisos. Se desarrolla a medida que el sistema neurológico madura. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento. El control requiere conocimiento y planificación para la ejecución de una tarea, al igual que fuerza muscular, coordinación y sensibilidad. Coordinación bimanual. La coordinación de ambas manos es imprescindible para que las funciones de percepción y ejecución puedan realizarse armónicamente. Las dos manos deben complementarse para desarrollar ordenadamente los trabajos. En el área de educación plástica en primaria se trabajarán distintas técnicas: dibujo, collage, papiroflexia, modelado, volúmenes. Para ello, las habilidades manipulativas básicas que se pondrán en práctica son el adiestramiento de yemas y dedos, ejercicios de presión y prensión, ejercicios de desinhibición digital y coordinación bimanual.
A continuación las explicamos más detalladamente. Adiestramiento de yemas y dedos. En las yemas de los dedos se encuentran gran cantidad de receptores táctiles de nuestro cuerpo. Es a través de ellas con lo que captamos las sensaciones, los detalles, la forma. Es fundamental su adiestramiento para potenciar la capacidad táctil de reconocimiento. Vamos a ver distintas técnicas. Arrugado de papel, pintar con pintura de dedos, tocar distintas texturas, rastreo de líneas. 1. Arrugado de papel. Se requiere la utilización de papel fino y blando. Podemos hacer bolitas dando forma con los dedos índice y pulgar o cordones, donde una mano sujeta la tira de papel y la otra va enrollándolo. Estas composiciones se han realizado utilizando las técnicas explicadas de bolitas y cordón. 2. Pintar con pintura de dedos. Se debe empezar con el trazado libre para permitir al alumno la aceptación de la textura de la pintura y el ensuciarse las manos. Más tarde pasará a rellenar plantilla, sobre todo alumnos sin recto visual. Una mano sirve de guía desplazándose por el borde de la plantilla y luego completa la figura. 3. Tocar distintas texturas. Conocer distintas texturas es fundamental para el reconocimiento de los objetos. El distinguir si es madera, plástico, metal, si es liso, áspero, rugoso, nos da una idea del objeto que estamos tocando. Existen actividades que desarrollan estabilidad, como es el dominó de texturas, los collages, etc. 4. Rastreo de líneas. Es importante para el desarrollo del tacto. El adiestramiento consiste en deslizar la yema de los dedos sobre líneas, realizando un seguimiento. Se debe practicar el rastreo con todo tipo de líneas. Líneas rectas, horizontales, verticales, inclinadas y quebradas. Líneas curvas u onduladas. Además, se puede realizar el seguimiento del contorno de figuras sencillas. Presión y prensión. 1. Enroscado y desenroscado de tuercas. Una mano sujetará la cabeza del tornillo espárrago y la otra irá girando la tuerca en sentido derecho o de las agujas del reloj. Deshacer el movimiento para desenroscar. 2. Tapar y destapar cajas y botes. Esta habilidad requiere un mayor nivel de dificultad que la anterior. Una mano sujeta el bote, la otra busca la tapadera correspondiente, la encaja y la enrosca. 3. Destrezas con plastilina. Ablandar la plastilina es una actividad favorecedora de la presión. La actividad más sencilla para desarrollar es pellizcar una bola sin llegar a cortarla. Así se puede crear una flor u otra forma sencilla. En un segundo grado de dificultad, el alumnado aplastará la bola con la palma de la mano o con los dedos ejerciendo mayor fuerza. Una mayor habilidad y presión necesitan los desplazamientos de la mano sobre la plastilina en círculo para realizar bolas y de adelante a atrás para formar churros. 4. Cortado a mano de papel. Es importante utilizar papeles de fácil rotura, papeles blandos como el periódico, papel de aluminio, de seda, etc. Para su correcta ejecución, se usa la técnica de la pinza para la sujeción del papel. Una mano sujeta y la otra realiza el rasgado hacia adelante o atrás. En un nivel más avanzado, se pueden obtener formas utilizando plantillas sencillas pegadas o sujetas al papel que se va a cortar. 5. Recorte con tijeras. Es una de las habilidades imprescindibles no solo en el área de plástica, sino también en el aprendizaje general del alumnado. Por lo tanto, no debemos caer en el error de creer que es una actividad peligrosa y por ello dejar de practicarla. El aprendizaje de esta técnica no es sencilla para el niño ciego, por lo que tendrá que practicarla varias veces. Se debe utilizar un papel rígido para poder cortarlo. Debe ser un papel que no doble fácilmente al sujetarlo con una mano, de tipo cartulina.
La principal dificultad que se encuentra es la sujeción de las tijeras y hacer el gesto motriz. Además de las normales, existen tijeras de distinto tipo. Tijeras de doble aro, donde el profesor guía al alumno poniendo sus dedos en los agujeros de atrás. Tijeras de muelle que se abren solas al hacer el corte. Para no perder las referencias en el avance del corte, no se deben cerrar del todo las tijeras. Actividades recomendadas aumentando la dificultad. Cortar flecos, cortar tiras con plantillas o sin plantillas, cortar formas geométricas básicas u otras sencillas. Se aconseja el uso de plantillas duras y rígidas que guíen el desplazamiento de las tijeras. La mano que sujeta el papel se desplazará por el borde de la plantilla y servirá de referencia. A continuación, vemos diferentes ejemplos de trabajos realizados con tijeras. Dos flores distintas con los pétalos hechos con tiras de papel, un árbol de Navidad donde se ha practicado el recorte de flecos y una cadeneta decorativa. 6. Uso de pinzas de la ropa. La utilización de pinzas de tender ropa es un buen ejercicio de presión. Desarrolla el tacto y la coordinación bimanual. Las pinzas pueden ser colocadas una a continuación de otra alrededor de un bote, caja o cuenco abierto, o bien colocándolas en el filo de una tapadera o sujetando papeles o telas. 7. Picado. Iniciar el aprendizaje con punzones de fácil sujeción, punzón braille o de mango más grueso. Después se pueden utilizar los convencionales. Hay que seleccionar el papel más adecuado. Puede ser papel charol, folio, papel braille. Este tipo de papel necesita menos presión para su perforación. Una vez que el niño ha fortalecido los dedos, se puede pasar a otro tipo de papel más grueso. Se muestran actividades tipo picado libre, picar siguiendo una línea en relieve, picar entre líneas o sobre una tira de papel, picar dentro o fuera de una figura geométrica, picar usando plantillas de figuras geométricas o siluetas de objetos sencillos para el vaciado, obteniendo así las formas en positivo y negativo. Una vez que se ha picado una figura, el ejercicio de separarla con los dedos también es favorecedor de este adiestramiento. Vamos a ver ahora la desinhibición digital. 1. Clasificación de objetos pequeños. Manipular con legumbres, semillas, bolitas, botones o cualquier otro objeto pequeño es muy favorecedor para la realización de la pinza y, por lo tanto, de la desinhibición de dedos. La actividad consiste en mezclar en un recipiente muchos objetos de los anteriormente citados y clasificarlos por grupos en distintas bandejas. 2. Actividades con plastilina. Se propone crear huellas con los diferentes dedos sobre un churro de plastilina u otra masa similar. 3. Juegos con marionetas. El uso de marionetas de dedos es un excelente recurso favorecedor de esta habilidad. Además, resulta muy lúdico y divertido para el alumnado. Es necesario realizar el movimiento de todos los dedos de la mano de forma independiente. 4. Manejo de instrumentos y juegos de movimiento. Se puede practicar la diferenciación de dedos produciendo sonidos con cualquier instrumento de teclado o con una flauta. Son actividades apropiadas para el desarrollo de la desinhibición digital. Ejemplos de juegos que agilizan el movimiento de los dedos pueden ser canciones en las que se van separando uno a uno y hacer coincidir los dedos de una mano y la otra haciendo carreras. Coordinación bimanual. Es la capacidad del sujeto para llevar simultáneamente el control de una tarea diferente para cada mano, de forma independiente, es decir, procurando que las acciones realizadas por una mano no influyan sobre la otra. Posibles actividades que se explicarán a continuación son hacer filas, ensartar, rellenar espacios vacíos, pegar, enrollar o liar, cosido, trabajo con papel.
1. Hacer filas con pinchitos, chinchetas, gomets, etc. El material con el que se vaya a trabajar debe estar accesible. Si son gomets, se aconseja que los tenga pegados en la mano de guía. Una mano se sitúa en el lugar donde se tiene que colocar el pinchito o gomets y la otra coge el objeto, busca la mano guía y ejecuta el ejercicio. La primera mano se sitúa entonces en el nuevo lugar de referencia. 2. Ensartar. Consiste en pasar bolas, canutos, anillas, macarrón, etc. por un hilo o cordón. La técnica empleada sería sujetar con una mano el cordón y con la otra mano se coge el objeto a ensartar. Se localiza el agujero y se dirige hacia la mano guía para realizar la acción. Esta actividad se puede realizar en un primer momento de forma sencilla, utilizando objetos con grandes agujeros y un cordón rígido para ensartar, y progresivamente ir exigiendo mayor coordinación, disminuyendo el objeto, el grosor y la dureza del cordón. 3. Rellenar espacios vacíos. Se debe seguir un orden y tener referencias por donde empezar, que pueden ser los márgenes del espacio a rellenar. La direccionalidad debe de ser según la mano dominante de cada uno. 4. Pegar. Se recomienda usar pegamento de barra o cola blanca para su fácil manejo, teniendo en cuenta que sean siempre materiales no tóxicos. Se debe extender sobre la superficie siguiendo un orden, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, hasta emplenar toda la superficie. El dedo índice de la mano no dominante va guiando el desplazamiento y la otra mano realiza la actividad de expandir el pegamento. Al inicio se extenderá con un dedo para facilitar la actividad. Más tarde se puede usar un pincel. 5. Enrollar o liar. La técnica a seguir es sujetar con una mano el elemento sobre el que se vaya a enrollar, cogiendo el extremo de la cuerda. Con la otra mano se irá dando vueltas con el resto de cuerda o cordón. Es importante mantener una postura adecuada con el elemento a enrollar de forma horizontal. 6. Cosido. La actividad consiste en pasar un hilo o cordón por diferentes orificios de una superficie. El hilo debe ser lo suficientemente consistente para facilitar la habilidad que se pretende. Ejemplos de actividades son pasar el hilo repetidas veces por un solo agujero para realizar un pompón, pasar el hilo por agujeros consecutivos, primero de delante a atrás y de atrás adelante por el agujero siguiente, crear figuras geométricas cosiendo con hilo. 7. Trabajos con papel. Para practicar el doblado se aconseja iniciarse con materiales que no sean papel. Pueden ser de tela como servilletas, fieltro, ya que no ponen resistencia y son más sencillos de manipular. Se pueden realizar actividades muy sencillas utilizando plantillas para los dobleces como abanicos, paraguas, molinillo, sobres, etc. En esta fotografía se muestra una plantilla de goma eva preparada por el maestro y que el alumnado puede usar para diferentes actividades. Se puede picar, rellenar con pinturas de dedo, dibujar contornos, etc. En esta fotografía vemos posibles actividades utilizando el material anterior. Es una buena muestra para trabajar el concepto de figura-fondo. Se ha picado la forma de la flor y se ha rellenado pegando bolitas de papel. En esta actividad se muestra cómo se ponen en práctica distintas habilidades en un mismo trabajo. El tronco del árbol está hecho con cordoncillo de papel de seda. La vegetación se ha formado sujetando el papel de seda a la parte trasera de un lápiz y mojándolo en cola blanca, rellenando así todo el espacio. A continuación os presentamos un pequeño vídeo donde se muestra al alumnado trabajando distintas habilidades manipulativas básicas.
Otro aspecto importante que consideramos transversal es el desarrollo de las habilidades gráficas para que el alumnado ciego pueda dibujar. Para ello, os mostramos otra presentación acompañada de muchas imágenes ilustrativas del proceso didáctico. La adquisición de habilidades gráficas en alumnado con discapacidad visual. El dibujo es una actividad motora compleja y contribuye a la formación del sujeto, como sucede con el juego. Garabateando y dibujando, el niño siente el placer del movimiento. Dominar el movimiento significa madurar a nivel psicomotor, intelectual y afectivo. Muchas conexiones cerebrales permanecerán estables en el sujeto tras la primera experiencia de movimiento y de control del trazado gráfico. Por medio de los dibujos, el niño logra expresar sus inquietudes, gustos, sentimientos y emociones. Es además un medio de socialización. La finalidad del aprendizaje del dibujo es que el alumnado pueda disfrutar y realizar sus propias producciones de forma autónoma, que sea capaz de interpretar los dibujos de los demás, así como las láminas de los libros, planos, etcétera, con mayor facilidad. Dibujo negativo y positivo. El dibujo negativo es el que se realiza en papel. Los trazos quedan bajo relieve para ser percibidos a medida que se realizan. La hoja se percibe en positivo. El dibujo positivo, utilizando láminas de plástico, permite que los trazos realizados sobresalgan en alto relieve. Para la realización de todos los trazos es necesaria la coordinación bimanual. Al alumnado se le debe enseñar a colocar el dedo índice de la mano que no dibuja cerca de la punta del elemento de trazo para que vaya notando lo dibujado. También con esta mano puede ir haciendo recorrido para poder ver el trazo que va dejando y la situación espacial en la que se encuentra. Instrumentos de trazado de líneas. En estas fotografías vemos diferente material para dibujar. Se pueden usar lápices, ceras, bolígrafos, punzones, ruedas dentadas, etc. Bases para dibujar. Son aquellas que se utilizan como superficie base y sobre las que se sitúa una lámina de papel o plástico para dibujar. Ligeramente con un elemento de trazado puede realizarse cualquier representación gráfica, obteniéndose los trazos en relieve. Existen distintos tipos que veremos a continuación detalladamente. Estas son base de caucho, base de silicona, base de goma antideslizante, base de corcho con tela metálica y tablero de dibujo con fieltro. Dibujo positivo se puede utilizar una plancha de caucho con folio o lámina de plástico. Un bolígrafo de punta fija deja bien marcado el relieve. Para el dibujo positivo también se puede usar una plancha de silicona que tiene una trama interna, la cual hace posible un dibujo con mayor relieve. Es una plancha que se suele usar para el horno de las cocinas. Otro tipo de base es la plancha de silicona antideslizante. Es un material que se suele usar para personas con problemas motóricos por su adherencia a la mesa. Para el trazado de dibujo también se puede emplear un tablero de corcho adaptado por el maestro con tela metálica o mosquitera. Es importante que esta base tenga marco para que sirva de referencia en el trazado de líneas rectas utilizando una escuadra o cartabón. Este corcho con tela metálica o malla mosquitera de fabricación propia es especialmente aconsejable para la realización de los primeros trazos, es decir, en la etapa del garabateo, porque no rompe el papel, aunque no se controle la presión del objeto que traza, graba con mucha intensidad los trazos realizados y es adecuado para rellenar espacios con ceras que pueden quedar texturizados. Tablero de madera con superficie de fieltro para dibujo geométrico. A lo largo del marco se sitúan unos clavos equidistantes 1 cm para tomar medidas con un compás de puntas. Este tablero se utiliza principalmente para dibujo geométrico con papel braille.
Con la ayuda de un cartabón apoyado en el marco y un compás de 2 puntas, se puede trabajar la geometría plana. En las siguientes fotografías se muestra un compás con adaptador para bolígrafo, que es el que se puede utilizar en el tablero de corcho. Vamos a ver los distintos soportes que se pueden utilizar para el dibujo. Se puede usar un folio en tablero con tela metálica, goma de caucho de dibujo y plancha de silicona para trazar con lápices y bolígrafos. Es idóneo para el aprendizaje, puesto que no es muy grueso y realza los trazos realizados sin necesidad de mucha precisión. Además, es el más económico y accesible. Papel braille, especial para trabajar sobre tablero de dibujo de fieltro. El alumnado necesitará realizar más presión para conseguir el trazo y un mayor control con las herramientas. Lámina de plástico. Es el que más realza el trazo realizado con independencia de la presión ejercida. Desarrollo de los procesos de aprendizaje. El garabato. Tiene como base el desarrollo físico y psicológico y no la intención de representar algo. Es importante dar la oportunidad de realizar garabatos sobre cualquier superficie que muestre el relieve del trazo y que se pueda percibir con el tacto. El alumnado debe tener la posibilidad de experimentar con distintos materiales para hacer trazos de distinto grosor que estimulen su imaginación inventando sus propias expresiones artísticas. Los niños con ceguera total también disfrutan creando. Hay que darles esa posibilidad. Si se les pide realizar un dibujo después de salir de excursión, por ejemplo, son capaces de explicar a través de este sus experiencias y emociones. La línea. Es importante que el alumno reconozca los distintos tipos de líneas, rectas, curvas, quebradas y su orientación en el plano, indicando de izquierda a derecha, arriba y abajo. Más adelante se deben trabajar los conceptos horizontal y vertical. Se recomienda comenzar trazando líneas en relieve libremente sobre el papel. Posteriormente se deben dar indicaciones para poder realizar un dibujo figurativo. El uso de plantillas perforadas con distintas líneas por donde el alumno puede introducir el lápiz es un recurso válido en los primeros momentos del aprendizaje. También puede servir de ayuda en esos primeros trazos hacer las líneas entre dos gomés separados. Trazado de líneas horizontales. Las líneas horizontales son las primeras que se inician con intencionalidad, ya que necesitan menor dominio del brazo y la muñeca. La línea se trazará de izquierda a derecha, empezando por la parte de arriba del folio, tomando como referencia el margen superior del tablero. En esta imagen se ve cómo el dedo anular o corazón de la mano que no dibuja se desplaza sobre la última línea trazada para orientar la dirección y separación entre estas. El dedo índice guía el trazo. Trazado de líneas verticales. Se iniciará el aprendizaje del mismo modo que las líneas horizontales, pero tomando como referencia el margen izquierdo del tablero. La función de los dedos como forma de orientarse es igual que en el apartado anterior. La figura geométrica. El trazado de figuras geométricas surge de la combinación de las líneas ya trabajadas. Es fundamental haber manipulado y reconocer las formas antes de iniciar su trazado. El uso de plantillas para repasarlas puede ser un recurso facilitador en el aprendizaje. Se debe trabajar el trazo repasando el contorno de la figura sujeta sobre un folio o bien en una plantilla perforada. Círculo. El círculo es la forma geométrica que tiende el alumno a realizar de forma innata. Una técnica de aprendizaje puede ser situar la mano que no dibuja marcando el límite superior e inferior del círculo, abriendo o cerrando más la mano dependiendo del tamaño de la figura que quiera realizar. Se inicia el trazado en la posición de las 12 horas, puesto que coincide con la falange del dedo índice. Se acaba de cerrar el trazo con la unión de los dos extremos. Cuadrado. Para el trazado del cuadrado se aconseja partir del vértice superior izquierdo
que es la técnica utilizada para la lectoescritura y el rastreo. La mano guía se irá desplazando tocando el trazo que se está realizando sin perder en ningún momento el punto de donde ha partido. Para realizar el cierre de la figura, el dedo índice vuelve a colocarse en el lugar de origen. El triángulo. Se recomienda iniciar el trazo del triángulo en el vértice izquierdo para pasar al superior, bajar al derecho y después al cierre de la figura. Es aconsejable acompañar el aprendizaje de las figuras con la descripción de la línea a realizar. En el caso del triángulo podría tomarse como modelo un tobogán, objeto muy conocido por los niños y que implica movimiento. Para realizar un dibujo figurativo, no se puede pretender que el alumno adivine el objeto que tiene que dibujar. Debemos estar seguros que ya conoce el objeto propuesto. Para ello, es imprescindible que toque el objeto real o una réplica a escala del mismo. Saber qué forma y características tiene. Es mejor trabajar con folio no muy grande para que el niño pueda orientarse mejor en el plano. Se recomienda DIN A4. Se debe trabajar especialmente la composición para saber todos los objetos que se van a dibujar y en qué sitio se van a situar. El horizonte como línea que divide la hoja en plano superior e inferior, diferenciando arriba y abajo. La profundidad explicando que los objetos se ven más pequeños cuando están más lejos. En estas fotografías se observan collages realizados en relieve por el maestro para que sirvan de modelo al alumnado y posteriormente realizar el dibujo. Método de elementos básicos. Es un método de dibujo para ciegos desarrollado por la maestra Lola Bardisa en su libro Cómo enseñar a los niños ciegos a dibujar. Los principales objetivos son desarrollar el proceso encaminado a comprender el paso de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad e iniciarse en la adquisición de habilidades para la realización e interpretación de dibujos. Con este método de dibujo se pretende representar gráficamente un elemento. Los pasos a seguir son tocar la figura, cortar la sección, dibujar el contorno. En primer lugar, se debe ofrecer al niño la oportunidad de conocer el objeto real o una maqueta del mismo lo más realista posible. Se puede modelar el volumen con arcilla o plastilina. Posteriormente se deberá obtener la sección cortando la figura modelada previamente o utilizando la forma real. Finalmente, hay que colocar la parte plana de la sección sobre el papel y dibujar el contorno. Método Diffie-Heva. Dibujo con figuras geométricas básicas. Es un método de dibujo para alumnado ciego desarrollado por maestros del CRE de Alicante. Los objetivos principales que persigue son disponer de ejemplos de dibujos en relieve formados con figuras geométricas planas para facilitar las representaciones gráficas. Permitir al alumnado, mediante la práctica, el desarrollo de las habilidades motrices necesarias para iniciarse en el dibujo con la figura geométrica y potenciar la integración escolar y social del alumnado con discapacidad visual en todas las actividades plásticas y artísticas que se promuevan en el aula. El material necesario es el siguiente: figuras geométricas planas de distintos tamaños y formas. Se pueden hacer adhesivas con velcro o imán. Láminas en relieve con imágenes formadas con figuras geométricas planas. Un tablero con velcro o imantado para formar las imágenes con las figuras. Y una base para realizar el dibujo. Hoy en día se encuentran juegos comerciales con imán que sirven para poner en práctica este método. Los pasos para realizar el dibujo son los siguientes. Reconocer el objeto o representación del mismo, identificando sus partes y figura geométrica que lo forma. Colocar la figura geométrica en el plano para formar la imagen que se va a representar. Finalmente, dibujar en relieve sobre una base. En estas imágenes se ve a una alumna componiendo un paisaje con figuras geométricas sobre un tablero.
En esta fotografía, la alumna está realizando el dibujo de la composición realizada. En este caso, se ha utilizado la base de corcho con mosquitera y un lápiz. Este es otro ejemplo del dibujo hecho por una alumna ciega después de haber realizado una composición con figuras geométricas. A continuación, vamos a presentar un pequeño vídeo donde se puede observar la práctica de estas técnicas.